¿sabías que dentro del western existen varios subgéneros? En este vídeo te llevaré a través de cada uno de ellos, desde el western clásico hasta el western revisionista, pasando por el spaghetti western y el western de comedia. Conocerás las características distintivas de cada subgénero, ejemplos de películas icónicas y actores más destacados en cada uno de ellos. Así que ponte tus botas de vaquero y prepárate para adentrarte en el emocionante mundo del viejo oeste. El western clásico. El western clásico se refiere a las películas producidas en la época dorada del cine del oeste, que se extiende desde la década de 1930 hasta la década de 1960. Estas películas nos presentan historias sencillas, personajes claros y escenarios de la frontera. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran John Wayne, Gary Cooper o James Stewart, y películas como El hombre que mató a Liberty Balance o La diligencia son ejemplos representativos de este subgénero. El spaghetti western. El spaghetti western es un subgénero que se desarrolló en Europa, principalmente en Italia y España, durante la década de los 60, y se caracteriza por su estilo visual crudo y violento. Estas películas suelen presentar a personajes marginados y antihéroes, así como paisajes áridos y polvorientos. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran Clint Eastwood, Lee Van Cleef o Franco Nero, y películas como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares o Django son ejemplos representativos del spaghetti western. El western épico. El western épico se refiere a películas que presentan historias largas y ambiciosas, con grandes batallas y enfrentamientos épicos. Estas películas suelen tener un gran reparto y un presupuesto muy elevado. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran John Wayne, Henry Fonda o James Stewart, y películas como Centauros del desierto o La conquista del oeste son ejemplos representativos del western épico. El western revisionista. El western revisionista nos presenta una visión más crítica y realista de la historia del oeste y cuestiona la narrativa tradicional del bien contra el mal. Estas películas suelen presentar personajes complejos y oscuros, con escenas muy violentas y gráficas. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran Clint Eastwood, Jim Hancock o Kevin Costner, y películas como Sin perdón o Bailando con lobos son ejemplos representativos del western revisionista. El western de comedia. El western de comedia combina el género del western con la comedia, presentando situaciones cómicas y personajes extravagantes. Estas películas suelen tener un tono ligero y un humor absurdo. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran Gene Wilder o Terence Hill, y películas como Sillas de montar calientes o Le llamaban Trinidad son ejemplos representativos del western de comedia. El western de ciencia ficción. El western de ciencia ficción combina elementos del western con la ciencia ficción. Estas películas suelen presentar mundos futuristas y tecnología avanzada, y entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran Harrison Ford o Jules Briner, y películas como Cowboys contra alienígenas o Westworld son ejemplos representativos del western de ciencia ficción. El western de terror. El western de terror combina elementos del western con el género de terror, presentando situaciones aterradoras y personajes siniestros. Estas películas suelen tener un tono oscuro y perturbador. Entre los actores más famosos de este subgénero se encuentran Kurt Russell o Danny Trejo, y películas como Bone Tomahawk o Muerte en Tombstone son ejemplos representativos del western de terror. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el western en general.